Hola, Shalom, bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante, que es el Shabbat. Ya sea que tú lleves años guardando el Shabbat porque es algo muy importante para ti, o que esta sea la primera vez que estás viendo un estudio en relación al tema y quieres aprender más, te aseguro que este estudio va a ser de gran bendición, puesto que Adonai siempre tiene mucho que mostrarnos en relación a este día que Él consagró. Así que te invito a que me puedas acompañar en un nuevo estudio del Shabbat. ¡Vamos allá! Recuerdo que hace mucho tiempo yo me hacía la pregunta, ¿qué día quiere el Padre que yo guarde? ¿Será que a Él le interese que guarde el Shabbat? ¿Él quería que guardara el día domingo? ¿A Él no le importa el día que guarde porque todos los días son igual de importantes para Él? Esa pregunta durante mucho tiempo yo me la hice y lo puse en oración y le dije al Padre, dame convicciones, yo quiero saber de acuerdo a tu palabra qué es lo que realmente tú quieres. Y bueno, parte de eso lo vamos a responder hoy. Así que acompáñame en este estudio del Shabbat. El Shabbat es sin duda un día muy importante. Es el día que el Padre apartó para estar con su pueblo. Pero vamos a ver más a profundidad qué tiene que ver este Shabbat. Los objetivos que vamos a trabajar en este estudio son el poder hacer un análisis al día de reposo, el Shabbat, desde sus distintos aspectos. Vamos a estudiar el Shabbat en la creación, vamos a ver también el Shabbat como mandamiento, el Shabbat como una de las fiestas del Eterno, el Shabbat como una señal sobre su pueblo y también el Shabbat como una sombra profética. Todos estos objetivos van a ser muy importantes de trabajar, puesto que Adonai tiene muchas cosas que enseñarnos en relación a este día. Y más que darte los motivos por los cuales a mí me parece que el Shabbat es el día que Elohim apartó, yo no quiero darte las razones por las que no debes guardar el domingo. A mí me interesa que tú puedas ver lo valioso que es el Shabbat y por qué es impensable que pueda ser otro día. Eso significa Teshuvah, significa mirar hacia Adonai y querer hacer su voluntad y no estar pensando en lo que dejo detrás. Pero empecemos desde el principio. Vamos a ver el Shabbat como parte de la creación. El Shabbat en la creación se relaciona con la menorá. ¿Qué tiene que ver la menorá en todo esto? Bueno, acompáñame a estudiarlo. Vamos a ver la conexión tan interesante que existe entre los días de la creación y el Shabbat. La palabra Maor del Strong 3974 significa luz, su plural es Maorot. Significa luz de lámpara. Por ejemplo, es usado así cuando en Éxodo 35:14 se refiere a la menorá, al candelabro. Pero también es la que se usa en Génesis 1 del 14 al 16 para referirse a las lumbreras de la creación, o sea, el sol, la luna y las estrellas. Viene de la raíz 215, que es Or, que se utiliza en Génesis 1:3. Génesis 1, 14 y 16 nos dice, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Vemos por lo tanto como toda la creación, y en este caso específicamente la creación del sol, la luna y las estrellas, va a tener íntima relación con el Shabbat. Y es obvio, no podríamos saber cuándo es Shabbat si no fuera por los ciclos tanto lunares como solares. También es muy interesante que notemos esta conexión. Hay una estructura que me gustaría que puedas aprender que nos va a acompañar durante todo este estudio. Si te fijas, la luz fue creada en el día 1, cuando dice que separó la luz de las tinieblas. Pero también tenemos el sol, la luna y las estrellas siendo creados en el cuarto día. Esto se relaciona con el día séptimo, que es el día de Shabbat. Ahora, ¿dónde está la conexión? Bueno, porque si te fijas es el mismo brazo de la menorá. El último brazo está relacionado con el primero, ya el sexto con el segundo y así. Esa es la estructura que me gustaría que puedas aprender. Esto también va a tener una implicancia profética que va a ser muy importante más adelante. Para seguir entendiendo este punto me gustaría que podamos profundizar respecto del significado del número 7 en la Biblia. El número 7 en las escrituras tiene que ver con iluminación, con plenitud. Lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Elohim en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. La palabra ahí para acabó es la misma que retoma Yeshua después, cuando dice que él vino a cumplir la ley, en Mateo 5:17, o a cumplir la Torá. La raíz griega para la palabra cumplir es plerú. Plerú significa ser pleno o completo, no a abolir, como la religión siempre ha dicho.
El 7 lo vemos presente en muchos lugares. Son 7 las luces de la menorá, 7 fiestas, 7 los espíritus, Rujot, 7 asambleas, 7 milenios, 7 días de la semana y de la creación. Es interesante también notar cómo, por ejemplo, una generación bíblica también son 70 años. Vemos que están en la menorá esta estructura con las 7 congregaciones, las 7 fiestas y los 7 espíritus. Entonces, el 7 es un número que representa plenitud. Ahora, vamos a ver también ahora un dato muy importante. Y es que la creación tiene esta estructura que vamos a ir desarrollando más adelante, donde vemos que cada elemento está relacionado con otro. Veamos cómo. Por ejemplo, vemos que en la creación fueron creados 3 hábitats para 3 reinos distintos, para 3, digamos, especies distintas. Por ejemplo, en el primer día fue creado el día y la noche, fueron separados el día y la noche. Este es el hábitat en el que van a estar las lumbreras del día, el sol, y las lumbreras de la noche, la luna y las estrellas. En el segundo día fueron creados las aguas de arriba y las de abajo, que este es el hábitat en el que se van a desenvolver los que fueron creados en el quinto día, que son los seres para las aguas de abajo y aguas de arriba. Y también en el tercer día fue creado la tierra y las semillas, que va a ser el hábitat para el reino terrestre, ¿no es cierto?, para todos los animales, el hombre y su alimento. Y tenemos, ¿no es cierto?, como un elemento diferente o que está como abarcando todo esto, el Shabbat. El Shabbat es lo más importante. Esto echa por tierra la idea de que el hombre es el punto máximo de la creación. En realidad, el Shabbat es el punto máximo de la creación. Vamos a aprender por qué. El Shabbat, como les decía, es la culminación de la creación. Aquí podemos ver marcado en colores la conexión entre el hábitat y el reino. Esta palabra que yo le mencionaba antes, y en el séptimo día completó, es kalá, lo que Yeshua mencionó como plerú. Completó Elohim la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. La palabra kalá del Strong 3618 significa novia y viene de kalal, que significa completar. Elohim bendijo el Shabbat debido a la creación, eso lo dice en Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, esto lo podemos nosotros ver también en la misma palabra Shabbat, en el idioma hebreo. La palabra Shabbat está compuesta de la primera letra, que es la letra Shin, que es una preposición, que significa por o por qué. Y luego tenemos la palabra Bat, que significa hija o pueblo. Vemos entonces que el Shabbat fue hecho por o debido a la hija o a la novia. Esto significa que toda la creación, ¿cierto?, recibe el Shabbat como ese regalo más preciado. Es lo más grande, es como el regalo de bodas, es el anillo, ¿no es cierto?, que el novio le da a su novia. Es el sello más importante para toda la creación. Por eso que Yeshua dijo que el hombre no fue creado el Shabbat, sino que el Shabbat para el hombre. Pero es el regalo más grande que podemos tener. No está implicando que queda abolido. Ahora, hablemos también de cómo el Shabbat nos enseña acerca de la separación. El Shabbat es un día que habla de separar. Dice la palabra que bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó. La palabra para santificó en hebreo es Kadash, del Strong 69:42. Lo encontramos en Génesis 2:3, primera parte, ¿no? Ya separó el Shabbat y él hace diferencia y separa lo santo de lo profano, como podemos verlo en todas las citas que tú puedes ver aquí en la pantalla. Ahora, el número 7 también tiene que ver con consagración. Lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 29:35 y en Éxodo 29:37. ¿Cómo te estarás preguntando tú? Tiene que ver el número 7 con consagración. ¿Qué es lo que se estará haciendo conexión aquí? Bueno, mira, escuchemos esta palabra. Dice Éxodo 29:35. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Y el 37 dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. ¿Te das cuenta cómo el número 7 representa santificación, que algo sea apartado, que sea exclusivo para Elohim? Nosotros hacemos todas las actividades que tienen que ver con el mundo, con nuestras cosas cotidianas, el trabajo, los estudios, la familia, las compras, por 6 días. Elohim nos pide que dediquemos solamente uno, el Shabbat. Es un día que dedicamos por completo para Él y para sus cosas y para estar con Él. Es un día especial. Muchas veces la gente se hace esta pregunta tan banal y tan vacía. ¿Cómo puede Elohim estar cansado porque necesitó descansar el séptimo día?
Bueno, nos vamos a dar cuenta que el significado es mucho más profundo que eso y esa pregunta en realidad es una pregunta muy básica. Hablemos acerca del trabajo y el descanso de Elohim. Dice la palabra que Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, ya hemos visto estos dos puntos hasta acá, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. La palabra para séptimo es Shevit, del Strong 7637. Y descansó es Shabbat, del Strong 7673, que significa cesor, cesar, reposar, desistir de un esfuerzo. Vemos acá que esto es un juego poético, ¿ya? Acá hay una sonoridad que solamente se percibe en el hebreo, que es una sonoridad poética que se le da. Bendijo Elohim el Shevit, porque en él Shabbat, de toda la obra que había creado y hecho. Entonces, ¿qué implica esto de descansar? Descansar tiene que ver con sentarse, ¿ya? Y sentarse tiene que ver con entronamiento. Vemos acá entonces que el Shabbat es una manera en que Elohim se sienta, pero se sienta no a descansar porque esté cansado, se sienta en el trono para ver la creación y su reino. Dime si no es maravilloso aprender todo esto. Entonces, el trabajo y descanso de Elohim lo vemos que de la palabra Shabbat, ¿no es cierto? Nosotros podemos derivar en hebreo la palabra leshevet, añadiéndole esa primera letra que tú ves de derecha a izquierda. Esa letra es una preposición, es la lamed, es la preposición le, que significa a o hacia. Entonces, la palabra para sentarse significa ir hacia el reposo. Si lo piensas, tiene mucho sentido. Cuando uno dice yo voy a ir a descansar, tiene sentido con que yo voy a ir a sentarme porque estoy cansado. Nos dice la palabra que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y esa es la palabra leshevet. ¿No es cierto? Leshevet, morar, habitar, sentarse o casarse también. Bereshit comienza con la letra Bet, que significa casa, la casa del Eterno. Bet también es la primera letra de Ben, que significa hijo. Significa que Él creó la tierra para que el Mashiach gobierne junto con su novia, de acuerdo a Colosenses 1:16. ¿Te das cuenta que entonces guardar Shabbat ya no parece como una ley para los judíos o algo religioso, sino que más bien se entiende que tiene mucho sentido en la Biblia como un inmenso regalo y honor? Y es que podemos ser parte de ese trono que se le reserva a Yeshua como el rey, ¿no es cierto? Como el rey Mesías, para estar junto con su novia. Esta es la forma en que los antiguos entendían que estaba creada la tierra. Tenemos entonces los cielos de los cielos, luego de eso tenemos la morada divina, al lado ves la letra Bet o la casa. Luego de eso se creía que había agua sobre el firmamento, agua bajo el firmamento, y el firmamento que estaba sostenido por unos pilares que se llaman pilares del cielo, y la tierra cimentada sobre los pilares de la tierra, y entre la tierra y el firmamento estaba el espacio para el sol, la luna y las estrellas, como una especie de bóveda. No quiero con esto que piensa que estoy defendiendo la tierra plana. Estoy solamente mostrando cómo los antiguos creían que la tierra era. Esto nos trae un mayor entendimiento del contexto en que se escribe la escritura. El Shabbat es la culminación de la creación, porque en el Shabbat el Eterno toma control y toma dominio de su creación. El Shabbat es la inauguración de su casa, de su templo, que es la tierra misma. El Creador invitó a la humanidad a descansar de un trabajo del que no había participado, la creación, con el propósito de poder adorarlo a Él. En ese día Él se sentó en su trono y la creación completa debió parar para honrar a su Creador. Es por este motivo que en un futuro todos deberán ir a su presencia y adorarlo en Shabbat, como dice Isaías 66:23. Esto recuerda, ¿no es cierto?, la historia cuando le dice de que cuando lleguen a la tierra prometida van a estar en casas que ellos no edificaron y en una tierra que ellos no trabajaron. Eso es la generosidad tan grande que Elohim tiene para con nosotros, que nos permite participar de cosas que no merecemos. Ese es el verdadero significado de gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Y dime qué regalo más inmerecido que poder ser parte del trono del reino de Elohim sin que nosotros lo merezcamos, muy lejos de la definición cristiana de gracia, que implicaba de hecho dejar de guardar este Shabbat, que es el regalo que Elohim nos quiere dar. Por favor. Sigamos hablando acerca de este concepto de que Elohim trabaja y descansa. La letra Lamed, que estuvimos hablando recién, es como un bastón,
representa la autoridad o representa el aprender. Vemos, por ejemplo, la palabra para obra o para trabajo es melakaj, del Strong 4399. Es la misma raíz para malaj, que significa ángel o mensajero, pero también melech, que es rey, ¿ya? De acuerdo a todas las citas que tú puedes buscar ahí. Entonces, representa el trabajo que hace el creador, que es crear para luego gobernar. Vemos cómo Elohim crea todo con sus manos, pero luego de eso gobierna su creación. Y es por eso que él debe ser entronado como rey. Cuando el pecado entró a la tierra, Elohim ya no tenía lugar para él. Por esto fue necesario consagrar un espacio para que pudiera habitar el tabernáculo en medio de su pueblo. Y este tabernáculo es el Shabbat, tal como hemos venido viendo hasta ahora. Pero sigamos haciendo este análisis. También está representado en el arca del pacto, que es su trono. Él estaba sentado ahí en el lugar santísimo. Entonces, hasta acá hemos visto cómo el Shabbat ha sido parte del proceso de la creación, siendo el Shabbat el punto cúlmine, ya el momento máximo de toda la creación. Pero hablemos ahora del Shabbat como mandamiento. Vamos a hablar entonces ahora del Shabbat en los mandamientos. Sabemos que el Shabbat es parte de los 10 mandamientos, lo que irónicamente no es razón suficiente para que muchas religiones entiendan que esto debe guardarse. Todos los otros 9 mandamientos en teoría se obedecen, pero Shabbat no. Cosa curiosa. Esta es la instrucción para Shabbat. La encuentras en Éxodo 20 del 8 al 11. El Shabbat está representado en la letra Dalet, la cuarta letra, porque el Shabbat es el cuarto mandamiento. Dice Éxodo 20 del 8 al 11, recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Yah tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días ya hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón ya bendijo el día, Shabbat, y lo apartó para él mismo. Es extraño pensar cómo podemos leer esto en nuestras Biblias y pensar que esto no es para nosotros, si dice claramente que debemos hacerlo. Sigamos con el estudio. El Shabbat es el cuarto mandamiento. Como te decía, está representado en la letra Dalet y comienza diciendo recuerda el día de Shabbat. Ahora, es extraño que diga recuerda, porque el día de Shabbat debería ser como consagrado, apartado, podría haber dicho descansa en el Shabbat, pero ¿por qué dice recuerda? Bueno, si nosotros lo vemos en el hebreo, dice Sahor et Yom Shabbat, que vemos una conexión muy interesante acá, porque la palabra Aleph Tav, que si te fijas no tiene traducción, Aleph Tav es Yeshua, como en Apocalipsis dice Alfa y Omega, en realidad es Aleph y Tav. Es Yeshua, a quien debemos recordar en el día de Shabbat. Está íntimamente unido a Yom Shabbat. Él es el Señor del Shabbat, de acuerdo a Mateo 12:8, porque Él gobernará durante el reposo milenial. Por eso te decía, el Shabbat es el cuarto mandamiento. La letra Dalet es el número 4 y pictográficamente es una puerta. Y su significado es entrada. Yeshua es la puerta de entrada al reposo, a su reino milenial. Cuando Yeshua dice yo soy el Señor del Shabbat, no está implicando que una vez que lo tenemos a Él podemos romper el Shabbat. Al contrario, nos está diciendo que Él es el Rey que va a reinar durante el reposo milenial representado por el día Shabbat. Si nosotros seguimos buscando en el idioma hebreo nos damos cuenta que la palabra para recordar es el Strong 2142, la raíz sakar. Significa recuerda, marca, memoria, ser consciente, ser hombre, contar, registrar o pensar. La palabra para apartado es Kadash, que significa santo, apartado, consagrado, como lo hemos visto antes. Entonces el Shabbat debe ser apartado como un día de manera consciente, aquello que nos separa de los animales. Ningún animal va a guardar Shabbat, porque sí, no va a tener la comprensión que nosotros tenemos de este día. Y eso es lo que nos hace hombres, el guardar el Shabbat. Esto implica un aprendizaje. El ser humano aprende a descansar, aprende como disciplina, como un orden. Es un reposo físico, pero también espiritual. Toda la semana nos preparamos para Shabbat. Si tú estás recién empezando a guardar Shabbat o tienes la intención de guardarlo, déjame decirte. Siempre la duda es el cómo se hace, cómo se hace.
Bueno, es un proceso, toma tiempo, es lento. El Ruach te va a ir ministrando al decirte qué cosas puedes hacer y cuáles no. En términos generales son como aproximadamente unas 9 instrucciones. Solamente tienes que preocuparte de no trabajar, no ponerte a hacer obras, sino que apartar ese día para Elohim. El cómo te lo va a ir dando el tiempo. Puedes orar, puedes cantar, estudia la palabra, busca tiempo de intimidad con Él. Entonces, trata de hacer lo menos posible de las cosas cotidianas y lo más posible de cosas espirituales. Y eso es Shabbat. Vas a ir aprendiendo cada vez a guardarlo mejor. El Shabbat debe ser un día que nosotros esperemos, una delicia, de acuerdo con Isaías 58:13. Muy por el contrario de lo que nos ha enseñado la religión, como que el Shabbat fuera una carga. No es así. El Shabbat es un día especial que todos anhelamos vivir. Es muy importante también que entiendas que en Éxodo se revela el atributo creador de Mashiach, pero en Deuteronomio su atributo redentor. Debes recordar que los mandamientos fueron entregados en Éxodo. En Éxodo 20 se relata cuando Elohim escribe, ¿cierto?, los 10 mandamientos. Y luego de eso, el libro de Éxodo sigue dándonos todas las instrucciones que componen la Torá. Pero luego, en el libro de Deuteronomio, Moshe hace un recuento de las instrucciones que ya han sido entregadas en Éxodo. Y en ese recuento, a Shabbat se le da un énfasis distinto. Como te decía, en Éxodo el énfasis está en el atributo de creador de Elohim. Pero en Deuteronomio está su atributo como redentor. Éxodo 20 del 8 al 11 nos dice, porque en 6 días hizo ya el cielo y la tierra, el mar y todo en ello. Pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. En cambio, en Deuteronomio, cuando se nos dice, el Shabbat dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que ya tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual ya tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Vemos entonces de que en Éxodo se nos muestra el atributo de creador de Elohim y por eso guardamos Shabbat, mientras que en Deuteronomio se nos da su atributo como redentor y por eso guardamos Shabbat. Estos atributos son atributos del Mashiach Yeshua. Él es creador y redentor. Esto ha sido corroborado por Juan, por ejemplo en Juan 1 del 1 al 5 y por Shaul en Colosenses 1 del 15 al 23. Cuando no aceptamos el Shabbat, no estamos reconociendo a Yeshua. Aceptamos el Shabbat porque reconocemos a Yeshua tanto como nuestro creador como nuestro redentor. Por este motivo el Shabbat es su sello sobre nosotros. Vamos a profundizar más adelante este concepto del sello de Elohim sobre nosotros, porque va a ser muy importante sobre todo para estos tiempos finales que estamos viviendo. Cuando miramos los 10 mandamientos tenemos que entender algunos conceptos que son una clave para poder entender la Torá. Mira, acompáñame a verlos. Debemos entender la bidimensionalidad en los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? La tabla que está a tu derecha en la pantalla son los primeros 5 mandamientos. Estos 5 mandamientos son el proceso de restauración del eje vertical, del eje Y, la restauración de nuestro trato con Elohim. Nos enseñan a amar a Elohim. Mientras que los otros 5 mandamientos que están a tu izquierda son la restauración del eje X, el eje horizontal, la restauración de nuestra relación con el prójimo. Nos enseñan a amar a nuestro prójimo. El primero representa el área espiritual y los segundos el área física. Y cada mandamiento está conectado, como puedes ver en la imagen, con su par. Por ejemplo, el primero es, yo soy ya tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, Elohim nos muestra su identidad. Mientras que el mandamiento número 6, el primero de la segunda tabla, es no matarás. Porque debemos recordar que Elohim en su esencia él es vida, vida pura. Por lo tanto, matar es atentar contra su esencia. Pero eso es para hacer otro estudio. Vamos a enfocarnos ahora en Shabbat. Shabbat es el cuarto mandamiento. Significa que vamos a encontrar su par en el noveno. El cuarto mandamiento es en cómo restauramos nuestra relación con Elohim. Guardando el Shabbat restauramos nuestra relación con Elohim. Y va a estar conectado con el noveno mandamiento, que nos va a enseñar a restaurar nuestra relación con el prójimo. El noveno mandamiento es no darás falso testimonio. Este es un mandamiento reflejo del cuarto mandamiento, que es recuerda el Shabbat. Sabemos que Shabbat junto con las otras fiestas son los Moadim. ¿Ya? La palabra Moed está compuesto por la palabra Ed más la preposición Mem. La palabra Ed significa testigo, testimonio, y tiene la misma raíz que Ad, que significa eternidad.
mientras que la preposición mem es la preposición que significa procedente de, es decir, algo que viene de. Entonces, moed significa procedente de un testimonio, algo que es un testimonio y que viene desde la eternidad. La letra mem en hebreo pictográfico es agua, representa un medio, se transmite algo. Es como en la imagen, ¿no? Una batería, tú puedes conectarla a través del agua para encender esa luz. Por lo tanto, los Moadim provienen de la eternidad y vienen hacia la lámpara, que somos nosotros, que reflejamos la luz de Adonai. Entonces, el Shabbat es un medio por el cual un testimonio espiritual es conservado y transmitido a la dimensión terrenal. La palabra ed es la contracción de ud, del 5749. Esa es la raíz primitiva de todo, que entre otras cosas significa duplicar o repetir, testificar por reiteración. Entonces lo que vemos es una duplicación, es una reduplicación de lo que ocurre en el plano espiritual, tiene un reflejo en el plano terrenal. Cada vez que guardamos Shabbat hacemos esto. Eso es lo que son los Moadim. Testimonios duplicados de las fiestas del cielo y de lo que va a ocurrir también proféticamente. Son ensayos que año tras año repetimos hasta que llegue el tiempo en que se cumplan. Es muy impresionante entender esto. Cuando nos dice no darás falso testimonio, podemos entonces hacer la interpretación de que guardar otro día del día que el Eterno estableció en la Biblia es dar un falso testimonio, puesto que no nos estamos alineando a lo que ocurre espiritualmente y a la profecía. Shabbat representa una fiesta celestial y el reinado milenial de Yeshua. Por lo tanto, guardar otro día es adulterar esa imagen. Estamos rompiendo el 9º mandamiento, dando un falso testimonio. De hecho, si lo piensas, dejamos a Elohim de mentiroso, porque lo que nosotros estamos diciendo es que Elohim dio el Shabbat, pero que con Yeshua eso se anula y pasamos a guardar el domingo. ¿Por qué Elohim va a hacer eso? Ahora, para poder profundizar aún más en estos conceptos, es importante que entiendas el concepto de estructura quiástica. Para poder explicarte la estructura quiástica, quiero que me acompañes a mirar, una vez más, la menorá. Bien, estamos acá entonces mirando la menorá, que es este candelabro de 7 brazos. Lo que nosotros podemos ver acá es que tiene un eje central, ya una vara central que sostiene todo lo demás. Y luego de eso, por ejemplo, la última lámpara va a estar conectada con la primera. Luego de eso, la penúltima con la segunda, la antepenúltima con la tercera. Siendo, insisto, teniendo un eje central ahí. Eso es la estructura quiástica, cuando se produce esta especie como de reflejo. Vamos ahora a aplicar esta estructura quiástica en los mandamientos de la primera tabla, la que nos enseña cómo restaurar nuestra relación con Elohim, porque ahí es donde está Shabbat. Podríamos hacerlo esto con las 2 tablas, después con la segunda tabla, pero este estudio se va a enfocar específicamente en Shabbat. Si vemos entonces y tomamos la estructura quiástica para la primera tabla, tenemos que el eje central va a ser el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahvé Elohim en vano. Recordemos que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim, y este mandato se relaciona a la idolatría. Y como ya vimos, es la base para la restauración del eje y el eje Elohim y hombre, la restauración espiritual. Si nosotros nos vamos a la menorá y lo aplicamos esto a los 7 espíritus de Adonai, vemos que el temor allá está presente y de hecho está conectado el primero, a la sabiduría. Ahora, vemos acá que el mandamiento que está relacionado con Shabbat es el segundo, cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí, porque los ídolos son creados sin excepción y él es el líder de la casa, que es su creación, se conecta con acuérdate del Shabbat para santificarlo. No guardar este mandamiento significa caer en idolatría. Recordemos que el domingo es el día que ha sido consagrado a la adoración al sol, por lo tanto, sin duda es idolatría. Ahora, en el primer mandamiento, Elohim se presenta como redentor y como líder. En el segundo, nos muestra que se representa como el líder de la casa. Recordemos que la letra Aleph está como cabeza de buey, que es simbolismo para un líder, mientras que la segunda letra, la Bet, representa una casa. Entonces, entendiendo esto, el Shabbat es el sello de Elohim en la creación, que es su casa, y además es la señal del pacto mosaico. Pero no solamente podemos encontrarlo en los mandamientos, también podemos reforzar esta idea yendo al paleo hebreo, la versión más antigua del hebreo. En paleo hebreo vemos que la palabra Shabbat se escribe de la siguiente manera, con estas 3 letras. Estas son las versiones primitivas de las letras Shin, Bet y Tav. La letra Shin representa como unos dientes. La letra Shin
significa consumir, fuego, alumbrar o completar un ciclo. Si te fijas, su dibujo podría ser una especie de fuego. Cuando escribimos Shin, como estás viéndolo ahí en la imagen, podemos sumar su valor numérico. El 50 más 10 más 300 nos da 360. Esto que representa los 360 grados que se requieren para completar un ciclo. De la letra Shin podemos extraer las palabras para año. En hebreo, de hecho, los años son de 360 días, generalmente. Sha'a, que significa hora. Shalom, que es plenitud. Y Shevit, que significa 7. Lo que vemos nosotros es que en hebreo siempre la primera letra es la que va a tener el significado más potente. Como por eso le dimos tanto énfasis a la letra Shin. Pero la letra Bet representa la casa, o en este caso toda la tierra, y la letra Tav es una cruz, que significa pacto. Y nosotros sabemos a nivel profético que la tierra va a ser finalmente consumida por el fuego cuando se complete el ciclo, ¿no es cierto?, de los 6 milenios más el séptimo milenio, que es el reino milenial. Y se establecerá, ¿no es cierto?, el pacto. Por fin va a culminar, ¿no es cierto?, el pacto que Elohim hace con la tierra y con su novio Israel. Sin duda que hasta acá este estudio está siendo demasiado interesante. Hay muchísimos elementos que ver, que analizar. Y si se fijan, podemos ir desde lo macro, entendiendo cómo Elohim estructuró los milenios, hasta lo micro, viendo cómo en cada pequeña letra podemos encontrar un significado que se conecta. Solo Elohim puede hacer esto. Y créeme, esa conexión no la vas a hacer con el domingo. Pero vamos ahora a entender cómo Shabbat también es parte de los Moadim, las fiestas de Adonai. Por si no lo sabes, los Moadim son las fiestas que Elohim estableció. Las vas a encontrar en detalle en Levítico 23. Hay 7 fiestas anuales, una fiesta semanal. Las fiestas, yo creo que las que más te van a sonar van a ser la Pascua, Pentecostés, que son como las que uno más conoce, pero en realidad son 7 y son muy importantes que tú conozcas y sobre todo que vivas. Pero ¿sabías que también Shabbat es una fiesta? Vamos a aprender más al respecto. Entonces miremos cómo Shabbat es parte de las fiestas del Eterno. Levítico 23 nos dice lo siguiente. Habló ya a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yah, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yah, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yah, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Para poder entonces establecer cuándo llega Shabbat necesitamos del sol, ¿no es cierto? Porque el sol, al ponerse en el atardecer, nos da el término de un día y el inicio de otro. Los Moadim fueron establecidos en la creación misma. Si nosotros volvemos a Génesis 1, 14 y 15, vemos que Elohim dijo, sean las luces en el firmamento y que sean por señales para estaciones. Pero no está hablando de primavera, otoño, verano, invierno. La palabra estaciones es Moedim, que significa cita, tiempo fijo designado, tiempo señalado, una fiesta, una asamblea. No está hablando ni acá, ni en Génesis 17:21, ni en Levítico 23, ni en Daniel 11, ni en Habacuc 2:3, de las estaciones como las 4 estaciones, sino que está hablando de las estaciones como las celebraciones anuales y semanales que Elohim tiene con su pueblo. Es muy increíble entender esto. La primera vez que yo supe que Moadim no eran estas 4 estaciones, sino que las fiestas, fue algo que revoluciona todo por completo. Bueno, son citas desde la eternidad del Todopoderoso con sus hijos, son citas proféticas, como estuvimos viendo en el estudio de la misma palabra Moed. Vienen de la eternidad y además son proféticas. Otra manera de llamar a estas celebraciones es la palabra como Mikra Kodesh. La palabra Mikra es convocación. Significa llamar a una asamblea, ensayo, reunión, enseñar, anticipar, adelanto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ensayo o anticipo de algo que va a ocurrir en una hora señalada, con anticipación. Es el ensayo de algo que va a ocurrir en el futuro. Y realmente vamos a ser tan miopes para no darnos cuenta de que todo esto tiene todavía un cumplimiento. ¿Cómo vamos a creer que toda la profecía ha sido cumplida? Sabemos que no. Yeshua aún no vuelve. No ha sido cumplida toda la profecía.
Por lo tanto, ¿cómo podemos negar esto y no ser parte de la cita que Elohim tiene para nosotros? Debemos estar en esto porque es un ensayo para un cumplimiento futuro. Y es muy interesante notar que la primera fiesta de todas es Shabbat. El Shabbat es un Moedim y un Mikra Kodesh. Bueno, quiero hacer una aclaración. Si tú viste el video del calendario que hice, yo ahí hacía la diferencia entre que Shabbat es un Mikra Kodesh y no un Moadim, mientras que los Moadim son los otros 7. Pero volviendo a estudiar y revisar y conversando con mi esposa, en realidad ella me hizo ver de que en realidad ambos son Mikra Kodesh y son Moadim. Hay una diferencia entre ellos, pero tienen este mismo estatus, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre Shabbat con las demás fiestas? De acuerdo a Levítico 23:4. Dice, estas son las fiestas solemnes de ya las convocaciones santas, Mikra Kodesh, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Esto viene de la palabra kara, convocar, que significa acaeció, el encuentro, acontecer, suceder, producirse, proclamar. Fíjate en esta última palabra, qué interesante. Proclamar significa decir una cosa en voz alta y públicamente, en especial si se hace de forma solemne. Declarar pública y solemnemente el principio o la inauguración de una forma de gobierno. ¿Qué estamos implicando acá? Que Elohim nos delegó la responsabilidad de proclamar las fiestas anuales, de proclamar los Moadim, y para eso nos entregó la luna. Pero el Shabbat no depende del ciclo lunar, a diferencia de los demás Moadim. Y sí, yo sé que hay gente que celebra el Shabbat lunar, pero si tú revisas el video del calendario, a profundidad explico por qué eso no puede ser así. El Shabbat depende del sol. Los Moadim, las 7 fiestas anuales, dependen de la luna. Pero solo un dato que te puedo dar. Si Shabbat dependiera de la luna, entonces ¿cómo es posible que la luna sea creada en el 4.º día y celebremos Shabbat en el 7.º? ¿No tendría entonces que haberse actualizado el conteo desde el momento en que la luna fue creada para 7 días después de eso guardar Shabbat? Sin duda que el Shabbat no depende del ciclo lunar. Ahora, hay algo muy interesante que nos dice Isaías 40:22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Lo leímos antes. La palabra círculo es Hu, de la misma raíz que Hagag, que significa fiesta solemne. Si nosotros nos fijamos en la menorá, que hemos estado estudiando mucho, vemos que hay una base central. Esa base central es el trono. Es el trono de Elohim. Vemos además lo siguiente, Isaías 14, 12 al 14 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, y aquí está el Estrón 41:50, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La palabra ahí es moed, la que hemos estado estudiando. Ya como vimos, moed es la preposición mem, procedente de, más ed, testigo, algo que viene de un testimonio y desde la eternidad. Entonces, Ha-Satán quiere sentarse en el monte de Moed. ¿Qué quiere decir esto? Que él cambió las fiestas de Elohim por fiestas paganas para poder él entronarse, poder tomar señorío de estas fiestas. La importancia de la fiesta es tal que el mismo adversario quiere tomar control de ellas. Siempre ha habido un remanente fiel, pero lo logró con la enorme mayoría, y esto está profetizado en Daniel 7:25 y en Apocalipsis 13:7. Mira, leamos Daniel. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hay un video en este canal que se llama Profeta Daniel 2, la marca de la bestia, y en ese video expongo por qué razón el hecho de cambiar la solemnidad de Shabbat para el día domingo es la manera en que Ha-Satán ha demostrado que esa es su marca, es su sello, su muestra de autoridad, junto con otras. Entonces te recomiendo mucho que después de ver este video puedas ir a visitar ese video del profeta Daniel. Pero no lo ha logrado con todo el pueblo. Siempre ha habido un remanente fiel que no ha transado en el Shabbat. Debemos estudiar la Torá para no ser engañados. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero conocimiento de su Torá. ¿Cuál sello, cuál marca quieres tener?
la marca de Elohim, que es el Shabbat, el séptimo día de la creación en que él tiene una cita con su pueblo, o la marca de la bestia, la marca y sello de autoridad del enemigo que cambió la solemnidad de este día tan importante como hemos visto hasta ahora por un día dedicado al sol. Yo sé que este tema de la marca de la bestia es muy profundo y tiene muchas aristas, y sin duda esta arista puede ser complementada con muchas otras, pero no podemos negar que esto tiene suficiente evidencia como para no dejarlo pasar por alto. Hablemos entonces del Shabbat como señal. Es muy importante que estudiemos Éxodo capítulo 31. En él vamos a encontrar cómo el Shabbat es un sello de Elohim sobre su pueblo. Mira, acompáñame a verlo. Éxodo 31 nos dice: ya dijo Moshe, dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mi Shabbatot, plural de Shabbat, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy ya quien los aparta para mí. Estoy seguro que todas estas palabras te están haciendo mucho sentido. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat. El Shabbat no es de los judíos, es de Elohim, porque es apartado para ustedes. Él no lo comparte. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para allá. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Observará el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días ya hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día él cesó de trabajar y descansó. Cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, ya le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. Es muy importante que entendamos esto. El Shabbat es un sello sobre nosotros, es una marca que Elohim pone en nuestra vida. La palabra para señal en hebreo es el del Strong 226, ot. Significa señal, señalar, atar, bandera, faro, monumento, presagio, marca. ¿Ya? También significa milagro, alférez. Viene de la raíz 225 ut, que significa, por decir algo, como implícitamente asentir o dar consentimiento. La palabra ot, por lo tanto, nos conduce a ver lo siguiente. Es la letra Aleph, que es una cabeza de buey que representa un líder, la letra Vav, que son clavos, y la letra Tav, que es una cruz que representa pacto. Y no podemos pensar en otra persona que no sea en Yeshua, el líder que ha sido clavado a un madero, a una cruz. Es muy importante que entendamos esto. El Shabbat es la señal o marca de Elohim sobre su pueblo. ¿Por qué es tan importante esta señal? Porque el Shabbat es la señal o marca de autoridad que el Todopoderoso puso sobre su pueblo. Es la señal de que somos sus hijos, de acuerdo a Isaías 56 del 1 al 8, y también de acuerdo a Ezequiel 20, 12 y 20, donde dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy ya que los santificó, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo ya soy vuestro Elohim. Es tan importante esta señal, porque en el Éxodo Abba nos dice que el Shabbat es la señal de que su pueblo lo reconoce como Elohim creador. Y en Ezequiel se nos refuerza la idea de que el Shabbat es la señal de que el pueblo es apartado para Elohim. Por lo tanto, el Shabbat es la marca o la señal de autoridad de Elohim sobre su pueblo. Le reconocemos como creador y redentor. Todo el que acepta el cuarto mandamiento acepta la autoridad de Mashiach sobre su vida como creador y redentor y se aparta o santifica para él. Esto no tiene forma de contradecirse y pensar que Yeshua pudo venir a abolir el Shabbat. Tenemos una evidencia abrumadora de que Shabbat representa a Yeshua. De hecho, tú no vas a encontrar ninguna parte que diga en la Biblia que la solemnidad del sábado ha sido cambiada para el domingo. No vas a encontrar a Yeshua diciéndolo, no vas a encontrar a los discípulos diciéndolo. Quizá vas a poder encontrar discípulos reuniéndose otro día de la semana. ¿Y qué? Tú te puedes reunir el día que quieras. Eso no implica que el Shabbat haya sido cambiado. Yo desafío a que alguien me ponga en los comentarios un versículo que diga: por lo tanto, el Shabbat ya no corre más, de ahora en adelante corre el domingo.
El que me ponga ese versículo que lo diga así, yo me retracto de todo lo que he dicho. Pero no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga eso. Hasatán, Satanás, nos hizo perder esta señal y ha marcado el mundo con su propia señal, que es el domingo. Ahora, ¿cómo podemos saber esto con certeza? Vamos ahora a revisar evidencia histórica que muestra que el cambio de Shabbat para domingo no proviene de Elohim, sino que proviene de la religión, como usurpadora del rol de Yeshua, que es ser intermediario entre el Creador y el hombre. Miren, vamos a leer esto que vienen de parte de la Iglesia Católica. En la St. Catherine Catholic Church Sentinel, el 21 de mayo de 1995, se dice: tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia alguna vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia. Yo digo, esto es demasiado egocéntrico. Yo lo cambio por la percepción de mi propio poder. ¿Qué clase de argumento es ese? La gente que piensa que las Escrituras deberían ser la única autoridad, deberían, lógicamente, llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. Ojo con esto. Por supuesto que la Iglesia Católica no te va a decir la verdad, te va a mentir con la verdad. Entonces te está sacando de un error para enviarte a otro. Porque nosotros no somos adventistas. Los adventistas no son el pueblo de Elohim. Hay un video que puedes ver que se llama en este canal la profecía de las 2300 tardes y mañanas, donde ahí yo explico por qué el pueblo adventista no es el pueblo de Elohim. Porque Elohim solo tiene un pueblo, que es Israel. Y obviamente le vas a creer al Papa. Si ya te admite que te ha engañado con el domingo, luego de eso tú le vas a hacer caso de a dónde tienes que irte. No le hagas caso al Papa, hazle caso a la Biblia. La Biblia dice que tú eres Israel. También sabemos que el cardenal Gibbons dijo el 28 de octubre de 1895: por supuesto que la Iglesia Católica declara haber cambiado la santidad del sábado al domingo, y es justamente ese cambio la marca de su autoridad eclesiástica. Más claro echarle agua, ¿no? En Catholic Record, el 1 de septiembre de 1923, el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano reconoce. En The Catholic Extension Magazine, en 1934, bajo la bendición del Papa Pío XI, nosotros, los católicos, no aceptamos la Biblia como la única orden de la fe. Además de la Biblia, tenemos la autoridad de la Iglesia para guiarnos. Decimos que esta Iglesia tiene el derecho de cambiar las leyes del Antiguo Testamento. En un documento católico que se llama Catecismo contra los errores de los herejes, dice: cuando venga un protestante a tu puerta y te trate de decir que la Biblia es la norma de fe y no la Iglesia o la tradición, dile: si tú crees que la Biblia es la norma de fe, muéstrame dónde dice en la Biblia que hay que guardar el domingo. La Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, volumen 2, página 29, en el artículo del Papa, dice: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. En el libro Decretos Episcopales, la traducción en la página 144 dice: el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes. Ojo, Daniel, ahí está clarísimo. Dice: dispensar lo que él quiere, hacer a un lado lo que él decida, aún las leyes de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros argumentar entonces que el cambio de Shabbat para domingo es bíblico? Si la Iglesia Católica dice abiertamente que es la marca o sello de su autoridad, no es posible. Debemos ser bíblicos en nuestra manera de vivir y comportarnos. Por lo tanto, si tú aún estás batallando por decidir qué día debes guardar, hay solo un lugar al que tú puedes ir: a tu Biblia. ¿Qué dice tu Biblia? Que es el Shabbat. Por favor, no me hagas caso a mí. Anda y léelo tú mismo. Busca qué versículo demuestra que ahora debemos guardar el día domingo. Dime, ¿qué versículo demuestra que ahora podemos guardar cualquier día? Hemos visto hasta acá cómo el Shabbat ha sido creado
apartado, consagrado por el Creador del cielo y de la tierra, desde la creación misma del cielo y de la tierra, como un testimonio que proviene de la eternidad y que todo el tiempo nos ha mostrado la obra redentora de Yeshua. ¿Cómo se nos ocurre decir que Yeshua cambió la solemnidad de Shabbat? Es inconcebible, no puede ser. Yeshua es el Señor del Shabbat. Por lo tanto, si amas a Yeshua, guarda el Shabbat. No puede ser de otra forma. Si amamos a Yeshua, vamos a guardar el Shabbat porque queremos estar en el reino milenial. Es por eso que ahora vamos a ver el siguiente punto respecto del Shabbat. Hablemos del Shabbat en el milenio. El Shabbat es una sombra profética de lo que tiene que ocurrir. Si entendemos que cada día de la creación representa un milenio en la historia del hombre, ojo con eso, un milenio en la historia del hombre, desde Adán hasta ahora. Entonces vemos lo siguiente. El primer día fue el primer milenio, donde la luz, o sea, Mashiach, Yeshua, habitaba en la tierra junto con el hombre. Luego de eso, en el cuarto día, cuando fue creado el sol, la luna y las estrellas, nace también nuestro sol de justicia, que de acuerdo a Malaquías 4, versículo 2, es Yeshua. Y en el séptimo día, por lo tanto, tiene mucho sentido que sea el Shabbat, el reinado milenial de nuestro Mesías Yeshua. Y vemos entonces como del séptimo día retornamos al primero, el día en que nuestro Mesías Yeshua habita junto con el hombre. Esto es cumplir la ley, hacerla plena. No lo que la iglesia dice, que Yeshua la cumple para que ya nosotros no tengamos que hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, el Shabbat en el reino milenial sigue este patrón de un séptimo día como un séptimo milenio. Miremos lo que dice Hebreos 4 del 1 al 5. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Es cierto, habla del reino milenial, pero también habla del día de Shabbat. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Este punto lo puedes profundizar más en el estudio del libro de Hebreos, parte 1 y parte 2, que también encuentras dentro de los videos de este canal. El Shabbat apunta a la redención total en el séptimo día o séptimo milenio. El Shabbat es la culminación de la creación, es cuando se entrona Elohim mismo, y también es la culminación del plan salvífico de Yeshua. Es el descanso cuando el Mashiach por fin se entrone nuevamente en la tierra para poder gobernarla y él se sentará en su trono, o sea, va a descansar, va a tener un Shabbat. Como ya vimos en Isaías, todos tendrán que subir a adorarle en Shabbat. Acá vemos cómo el Shabbat se guardará en el futuro por venir. El Shabbat inclusive va más allá del milenio, de acuerdo con Ezequiel 46 del 1 al 4 que nos dice: Así ha dicho ya el Adón, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. ¿Qué significa esto? En Apocalipsis 21:25 nos dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Esto es claramente una conexión entre lo que pasaba en el antiguo Israel, que las puertas del templo físicamente permanecían cerradas excepto en Shabbat, con lo que va a ocurrir en el reinado milenial, donde las puertas van a estar abiertas siempre. ¿Por qué? Porque estamos en el Shabbat que dura 1000 años. Dice Ezequiel 46:1, pero ahora desde el versículo 2. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de ella a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá allá en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. El Shabbat es una sombra profética, es un anticipo profético del tiempo del milenio de paz y gozo,
bajo el reinado de Yeshua, que con vara de hierro gobernará la tierra. Por este motivo, el Shabbat representa al Mashiach, porque representa el milenio bajo su gobierno. Él es el Señor del Shabbat, de acuerdo a Marcos 2.28 y Daniel 7.13-14. En el milenio gobernará Yeshua, mientras que Satanás estará atado por 1000 años, de acuerdo a Isaías 11.6-10. El milenio de paz y las 12 tribus por fin estarán reunidas. Tú puedes ser parte de ese proceso. Podemos ver entonces cómo en Shabbat tantos elementos maravillosos. Hemos visto el Shabbat como parte de la creación, como parte de las fiestas, como el sello de Elohim sobre nosotros. Lo hemos visto desde tantas perspectivas, desde el idioma, desde la historia, y también como el enemigo ha querido robarnos este día precioso. Pero es momento que nos pongamos de pie, que nos levantemos y digamos, el Shabbat es parte de mi vida y es parte de lo que soy. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Espero que este video haya sido de edificación y bendición para tu vida y que Adonai haya podido mostrarte por qué deberías guardar Shabbat si es que no lo haces. Y si ya lo estás haciendo, que Adonai te haya podido mostrar aún más lo maravilloso, lo profundo que es este día que Él apartó como santo. Si es que has llegado hasta este punto, te lo agradezco mucho por haber visto el video completo. Nunca pido nada en mis videos, pero esta vez quisiera pedirte algo. Creo que es tiempo de que nos pongamos en oración. Estamos viviendo tiempos difíciles y como pueblo debemos unirnos en la búsqueda de Adonai. Te invito a que te puedas unir a una campaña de oración para que Adonai siga guardando a su pueblo y podamos, como Él nos dijo, orar e interceder unos por otros. Creo que es algo importante que debemos hacer y que como pequeña manada hemos sentido de parte de Adonai fuertemente el estar unidos en la oración. Que Adonai te bendiga y te guarde, que alce su rostro sobre ti y te agracie, que Adonai te conceda la paz. Shalom, mi amado o amada hermana. Una gran bendición. Como siempre, me despido. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada. Este canal se llama Elishab porque Elohim está restaurando todas las cosas. Un abrazo gigante y nos vemos, si Adonai lo permite, el próximo Shabbat. Shalom.